Hola, Gra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Les parece que vamos empezando en honor a los puntuales y después seguramente se irá sumando más gente? Sí, por supuesto. Ahora comparto. A ver. Bueno, Fede, no sé si querés dar vos la bienvenida. Sí, bueno, les agradecemos a todos el momento para estar con nosotros. Esto es parte del comité de la Sociedad de Infección de Interclínicas, y vamos a tener el momento de Interclínicas los jueves previos al curso de la SIC, como se hace desde el año pasado. Agradecemos mucho la participación de los distintos centros que colaboran con esto, que se vinculan a través de la sociedad y que participan activamente de esta actividad. Bueno, perfecto. Si les parece. En este caso, me parece que el doctor Maurino tiene su diapositiva colocada. Sí. Cuando me digan, empiezo. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno. ¿Ahí también? Bueno, perfecto. Mi nombre es Jesús, médico infectólogo. Hola, doctor. Sí. Disculpe, nos tocaba presentar a nosotros el caso y ustedes nos daban las respuestas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo? No sé qué pasó con el doctor Romero, parece que tuvo un problema con internet, pero nosotros presentábamos el caso y ustedes nos daban la resolución. Yo soy el doctor Valenzuela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo soy Hola, residente de ¿cómo estás? infectología del doctor Allende, del Sanatorio Allende, así que a nosotros nos tocaba presentar el caso y ustedes nos daban la resolución. ¿Cómo te va, Doc? La verdad que entonces hay un malentendido porque lo que entendí era que nosotros presentábamos el caso. De hecho, se lo mandamos a Federico. Claro, nosotros era para que lo resolvamos. Pero bueno, lo podemos hacer entre todos. Mejor, más interacción. Como quieran, la verdad que estaba listo el caso clínico para ser presentado. Si los dos tenemos casos para presentar, los presentamos a los dos y conversamos acerca de los dos casos clínicos. Prefieran como vos quieras, Fede. Sí, me parece bárbaro. Lo hagamos así. Manuel, ¿quieres poner tu caso y después hablamos con Jesús a ver en qué podemos coincidir? Sí, no hay problema. Lo que sí le voy a pedir para compartir la pantalla. Dame un segundito que abandono la presentación. Bueno, ahí se ve bien. Perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, mi nombre es Manuel Valenzuela, yo soy residente de fictología el primer año del Sanatorio Allende. Bueno, en este caso, nosotros en esta ocasión nos tocó presentar un caso clínico que nos proporcionó el hospital italiano. Bueno, iniciando un poquito, bueno, vamos a hablar de un paciente masculino de 70 años, ocupación jubilado, vive acá en Córdoba, ¿sí? Y es de acá de la provincia de Córdoba, ¿sí? Disculpame, Doc, dentro... te interrumpo un segundito. Pensé que habíamos interpretado que los dos teníamos el mismo caso. Yo pensé que yo preparaba también la presentación, así que pido disculpas y
Continúa nomás. Bueno, no hay problema, doc. Perfecto. Estamos bien entonces. Estamos muy bien. Bueno, entonces continuamos. Dentro de los antecedentes personales patológicos, vamos a tener que este es un paciente con enfermedad coronaria, con una colocación de stent, ¿sí? Además tiene una hiperplasia prostática benigna y tiene sobrepeso. Dentro de los antecedentes quirúrgicos no tenemos referido en la historia clínica. Dentro de los hábitos tóxicos, el paciente es tabaquista y es enolista social. La medicación habitual no está referida, alergias no referidas y viajes el paciente niega. Dentro de lo que es la internación es previa, el paciente tuvo una internación en noviembre del 2022, cuyo motivo de internación fue depresión del sensorio, en donde los datos proporcionados fue que se realizó una tomografía de cerebro, como único dato relevante tenía una atrofia cortical, se realizó una punción lumbar donde el líquido cefalorraquídeo aparentemente estaba normal, y el diagnóstico definitivo fue una sospecha de urosepsis con desarrollo de un urocultivo, un proteus multisensible. Bien, dentro de lo que es el ingreso actual, el paciente ingresa el día 16 de enero a unidad coronaria de este año con un diagnóstico de una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Dentro de los estudios realizados en este ingreso se realizó una radiografía de tórax en donde tenía un botón aórtico prominente y una tomografía donde informaba aorta ascendente, callada y descendente con ateromatosis fibrocálcica, y además se observaba a nivel de istmo aórtico y a nivel de aorta descendente un probable pseudoaneurisma secundario a una úlcera aterosclerótica penetrante con un hematoma intramural, en el contexto de un síndrome aórtico agudo, asociado además a un leve derrame pleural de predominio izquierdo, y también tenía presencia de bullas y una imagen hipodensa en glándula suprarrenal derecha, que en una primera instancia parecía ser un adenoma. Además se realizó un ecodoppler cardíaco en el cual tuvieron una mala ventana y como datos positivos se objetivaba dilataciones de cavidades derechas, calcificaciones de raíz aorta, hipertrofia ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral y tricuspidia leve. Este paciente ingresó y quedó internado a la espera de colocación de endoprótesis. Bien, en su evolución clínica, el paciente el día 20 de enero del 2023 intercorre con episodio febril de 39 grados, asintomático y sin inestabilidad hemodinámica, por lo cual se toman hemocultivos. El día 23 de enero, el paciente continúa febril. En esta ocasión ya se realiza interconsulta con infectología, se realizan, dentro de los datos relevantes, el paciente tenía como invasiones una vía periférica dentro de los laboratorios, resaltando una leucocitosis con 13.000 glóbulos blancos, una PCR de 16 y procalcitonina negativa en 2 oportunidades, un hepatograma normal y una eritrosedimentación de 89. Una radiografía de tórax sin infiltrados, un perfil tiroideo normal, cual quedó medicado con beta bloqueante y digoxina por su FA, y además en el examen físico el paciente no tenía datos de relevancia, no tenía soplos, a nivel pulmonar no se ocultaban crépitos, el resto del examen cutáneo, lo único dato positivo que había una flebitis en el brazo derecho pero sin celulitis y tenía edema en miembros inferiores. En este día se repitieron hemocultivos por 2, urocultivo y una PCR de COVID. Luego continuamos que en el día 25 de enero el paciente persiste febril, pero sin síntomas y sin cambios en el examen físico anteriormente mencionado. El paciente siempre se mantuvo estable hemodinámicamente, y dentro de los datos recabados en la bacteriología, los hemocultivos recolectados el día 20 y el día 23 de enero permanecían sin desarrollo, el urocultivo había desarrollado una flora polimicrobiana, el PCR de COVID realizado había sido negativo, además se pidió una serología para VIH también negativo, como único dato relevante un leve aumento de glóbulos blancos de 16.000 para un previo de 13.000, el resto sin cambios. En el día 26 y 27 de enero de 2023, el paciente persiste febril, se tomaron hemocultivos seriados y además presenta un episodio de hemoptisis que se autolimita. Y el día 28 de enero del 2023 se recibe el informe de bacteriología, desarrollo 1 de 2 hemocultivos del día 27 con bacilos gram negativos. Bien, entonces todo esto en resumen que tenemos. Tenemos que el inicio de todo este cuadro comienza con la colocación de un stent, que en realidad no tenemos conocimiento de
qué fecha ni qué tiempo de evolución tuvo esa colocación del stent, solo sabemos que se ha colocado un stent. En noviembre del 2022 el paciente tuvo una internación previa con sospecha de urosepsis en el contexto de una depresión del sensorio. El ingreso actual, entonces el paciente ingresa el día 16 de enero del 2023 a unidad coronaria con un diagnóstico de una fibrilación auricular y un síndrome aórtico agudo. Al cuarto día de su ingreso y de su internación, el paciente comienza con episodios febriles de 39 grados, asintomático y con estabilidad hemodinámica, y en este momento se toman hemocultivos. El día 23, es decir, al séptimo día de internación, el paciente persiste febril, se realizó interconsulta con infectología, y acá aparecen todos los datos positivos en el examen físico, ya mencionados anteriormente. El día 25 el paciente continúa febril sin síntomas y se realizan nuevos juegos de hemocultivos. El día 26 y 27 de enero el paciente aún continúa febril, cursando su 10º y 11º día de internación. Como les digo recién, febril persistente, tuvo un episodio de hemoptisis autolimitada, y el día 28 entonces tenemos finalmente el rescate en uno de 2 hemocultivos bacilos gram negativos. Bien, entonces, ya para plantearnos un poquito dentro de lo que es el diagnóstico sindrómico, entonces vamos a encuadrarlo dentro de 2 síndromes principalmente, un síndrome febril agudo, ya que el paciente presentó episodios de temperatura corporal mayor a 38,3, que en este caso fue 39 grados en reiteradas oportunidades, y una evolución menor a 15 días, por eso decimos que es agudo, y un síndrome aórtico agudo, que está caracterizado básicamente por la presencia de signos y síntomas que se generan a partir del daño de la pared aórtica, en este caso, que pueden responder a diversas causas, y entre ellas vamos a tener enfermedades infecciosas o causas infecciosas y enfermedades no infecciosas. Haciendo ya disquisición un poco de lo que es ya la parte infecciosa, dentro de las causas infecciosas vamos a hablar como uno de los diagnósticos el aneurisma micótico. Bien, haciendo un breve resumen, sabiendo que el aneurisma es la dilatación patológica de la pared de un vaso, ¿sí? Y sí quiero hacer un poco de diferencia en lo que es un pseudoneurisma. Básicamente es que el vaso sanguíneo tiene tres capas, y el aneurisma suele afectar las 3 capas del vaso, mientras que el pseudoneurisma solamente afecta 2 capas, pero se comportan clínicamente de la misma forma, ¿sí? Y en este caso, micótico, hago referencia no en sí a la infección o a la etiología fúngica, sino que actualmente se toma como micótico a la etiología infecciosa en sí, o sea que puede corresponder a diversas causas infecciosas. Dentro de los datos a favor para el aneurisma micótico, tenemos que se da una presentación en pacientes mayores de 65 años, con un predominio en relación de no hombres de 3:1, se da sobre todo en pacientes con enfermedad de arteria esclerótica previa, como lo es en nuestro paciente. El síntoma principal es la fiebre, y puede presentar dolor también, y que muchas veces pueden pasar asintomáticos por mucho tiempo. Tiene una imagen compatible, ¿sí?, ya referida en la tomografía, y que cursan además con reactantes de fase aguda aumentados, como lo es la PCR y la eritrosedimentación. Los datos en contra por ahí es que tiene cultivos negativos para gérmenes típicos, los aneurismas micóticos son infrecuentes por lo general, y generalmente se dan en pacientes que son inmunosuprimidos, ¿sí? En este caso no aparentaría ser. Y dentro de las causas, bueno, vamos a tener principalmente las causas bacterianas, ¿sí? Dentro de los bacilos gram negativos, ocuparé en la segunda causa dentro de lo que es las infecciosas, teniendo en cuenta que la primera causa son los cocos gram positivos, dentro de ellos los estáfilos y los estreptococos, ¿sí? Pero los bacilos gram negativos, dentro de ellos la salmonela, se ha encontrado que produce un 20%, ¿sí?, de las infecciones intravasculares, y más que todo tienen predilección por los vasos sanguíneos dañados, que en este caso nuestro paciente tenía ya una enfermedad arteriosclerótica, ¿sí? Además, suele cursar con bacteriemias, ¿sí?, en estos casos, y que generalmente viene de un foco secundario, ¿sí? El Proteus lo mencionamos básicamente como una causa probable, ya que el paciente ha tenido ya una infección urinaria previa, produce infecciones endógenas, y además esta bacteria es un bacilo gram negativo, ¿no? Pseudomonas lo nombramos ya que también puede producir infecciones intravasculares, y más que todo en los pacientes que son hospitalizados, ¿sí?, como los en este caso.
Brucelosis lo nombramos porque podría, digamos, presentar una complicación cardiovascular, ya en una etapa tardía, ¿no?, de la enfermedad, como una complicación cardiovascular. Generalmente produce endocarditis, pero también puede producir afección de los vasos sanguíneos, y sífilis principalmente en su estadio terciario, ¿no? Produce ya infección de los vasos sanguíneos. Micótico, dentro de las causas más frecuentes, bueno, el aspergillus, una de las causas, y micobacterias, ¿sí? Luego, otro de los diagnósticos diferenciales sería una ortitis infecciosa, sí, que también muy relacionado con el diagnóstico planteado anteriormente. Dentro de los datos a favor tenemos la fiebre, el dolor. También este cuadro se da frecuentemente en pacientes panvasculares, en pacientes que ya tienen enfermedades coronarias previas en el sexo masculino, ¿sí? Además están relacionados con traumatismo en de la pared arterial con contaminación directa, ya que considerando que el paciente ha tenido, ¿no?, una colocación de stent previa, y que también puede cursar con reactantes de fase aguda aumentados. Y los datos en contra básicamente es la localización, y que también son casos muy infrecuentes. Como otro diagnóstico diferencial tenemos también la endocarditis infecciosa y la infección asociada al stent, ¿sí? Básicamente la fiebre que se da en un paciente con un procedimiento vascular previo, como ya les mencioné recién. Este paciente se le colocó un stent, con lo cual implica la manipulación y el traumatismo de los vasos sanguíneos, si bien es por vía periférica, pero también eso puede, digamos, generar una bacteriemia. Otro dato a favor es que tiene hemocultivo positivo, y que otros datos, los datos en contra básicamente es que tiene la ausencia de una imagen compatible con esta alteración en el ecocardiograma, tiene un aislamiento de un germen atípico en cultivos, y tampoco cumpliría criterios clínicos. Y dentro, otro diagnóstico diferencial son las infecciones intranosocomiales, ya que este paciente presentó fiebre luego de 48 horas de internación. También tiene una bacteriemia con hemocultivo positivo. Otra infección que podría ser probable es una infección del tracto urinario, ya que el paciente tuvo antecedente de infección del tracto urinario, y tiene una hiperplasia prostática y una neumonía intranosocomial. Si bien no tenemos datos que nos avalen mucho lo que es la neumonía, pero por frecuencia de infección intranosocomial la nombramos. Y dentro de las causas no infecciosas tenemos también recordar que tenemos la vasculitis, dentro de ellas las arteritis tacayas y la arteritis celular gigantes. Lo que comparten en común básicamente es que afectan grandes vasos, se dan en pacientes, digamos, mayores a 50 años, y que cursan con reactantes de fase aguda elevada, ¿sí? Pero básicamente más frecuente en mujeres. La artritis reumatoidea también más frecuente en mujeres, ¿sí? Suele tener como característica afectar las articulaciones principalmente, pero en una etapa puede afectar los vasos sanguíneos y otras enfermedades de Behçet, síndrome de Cohen y otras genéticas como el síndrome de Marfan y la enfermedad de Ehlers-Danlos. Bien, ya habiendo hablado un poquito de lo que son los diagnósticos presuntivos, diferenciales, hay ciertos datos que por ahí serían de utilidad para nosotros, y la anamnesis sugerida abarca ellos. Dentro de lo que son los antecedentes patológicos, bien, recabar datos como, por ejemplo, si el paciente cumplía con criterios para un síndrome metabólico, es decir, si era hipertenso, si tenía dislipidemia, si tenía diabetes, ¿sí? Todo eso favoreciendo la enfermedad vascular y a la enfermedad arterial, ¿sí? También es importante tener el dato del tiempo de colocación del stent, ¿sí? Porque eso nos habla de que puede haber ciertos gérmenes o ciertas etiologías. Antecedentes epidemiológicos, es importante conocer si el paciente tiene animales en la casa, qué tipo de alimentación tiene, a qué se dedicaba previamente, las necesidades básicas satisfechas, es decir, si tiene agua potable, eliminación discreta correctas, ¿sí? Con respecto a su internación previa, ¿cuál fue la causa de su depresión del sensorio? ¿Sí? Si tuvo imágenes previas, además de la tomografía, ese líquido cefalorraquídeo, si se ha realizado, además del estudio físico-químico, si ha desarrollado algo en el cultivo, si se le ha pedido serología tanto en líquido cefalorraquídeo como serología en suero. Y con respecto a su urosepsis anteriormente mencionada, esa urosepsis, si tuvo, qué antibiótico tuvo de tratamiento y qué tiempo recibió ese tratamiento, y dentro de lo que es anamnesis sistémica,
qué síntomas gastrointestinales ha tenido el paciente, si ha tenido diarrea, si ha tenido dolor abdominal, síntomas respiratorios como tos, expectoración, disnea, síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, dolor lumbar. Sí, esos son datos que por ahí nos ayudarían. Y entre los estudios sugeridos por ahí que nos harían falta para poder aproximarnos un poco al diagnóstico es solicitar un nuevo laboratorio con un nuevo perfil citológico completo, solicitar una nueva proteína C reactiva, completar el perfil serológico por ahí con la serología para hepatitis B, para hepatitis C, BDRL, reacción de Hulleson y Rosa de Bengala, y también reacción de Widal para descartar algunas etiologías, y dentro de lo que es la parte ya más autoinmunológica, pedir un factor reumatoideo, un anti-CCP y un ASCA, y entre las imágenes sí sería de muchísima utilidad solicitar un ecocardiograma transesofágico, ya que en el ecocardiograma anterior hubo una mala ventana, y además el ecocardiograma nos aportaría muy bien las imágenes tanto vasculares y como del estado de las válvulas del corazón. Y sí sería también de muchísima utilidad solicitar un PET, un ScanTAC y un PET-CT, sobre todo, más que todo, para valorar la extensión del proceso, para buscar focos a contigüidad, ¿sí? Focos ocultos infecciosos, ¿sí? Y dentro de lo que es la bacteriología, sí sería de mucha importancia también tener la identificación y el antibiograma del germen aislado en el hemocultivo, y también solicitar como un dato adicional hemocultivos polisis, más que todo para los gérmenes que son más que todos intracelulares. Así que bueno, eso sería básicamente la presentación del caso. Bueno, ahora nos gustaría escuchar un poco y bueno, discutir un poco del caso. Muchas gracias. Perfecto, Manuel. Muy bien sintetizado y muy bien realizada la parte de disquisición diagnóstica. Antes de que pasemos a ver un poco la resolución de esto, no sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia que está presente. Lo veo al doctor Vergallo, el doctor Gobedic. ¿Alguna acotación o algo más que quisieran aportar respecto al caso? ¿Algo que les parezca realizar? También está gente de otros centros también que pueden preguntar, hacer todas las preguntas que les parezcan oportunas. Estamos abiertos a una discusión clínica, estamos para escucharlos y ver opiniones o preguntas que también podrían surgir con respecto al caso. ¿Alguien quiere aportar algo? No sé si el doctor Verello está para comentar algo al respecto. Está mudo, doctor, no lo escuchamos. Está mudo. Ahí está. Yo no lo estoy escuchando, no sé si alguien más lo está escuchando, doctor. No, no se escucha. No, que está mudo, no lo podemos escuchar. No sé si pasa algo. Sí se lo ve, pero no se lo escucha. Lo estamos viendo, perfecto. No se escucha, doctor. No, quizás son los auriculares. Los cambio, los saco. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien, Sadino, qué genio. Bueno, no, el tema es el siguiente, no, presentó tantas cosas el Emanuel, que tengo un lío en la cabeza que no sé qué decir. Así que me pareció muy desarrollado, muy bien desarrollado, así que bueno, no tengo nada que agregar. No tengo nada que agregar. Lo que sí yo creo que las dos causas principales, evidentemente por los análisis de laboratorio, uno siempre dice que con leucocitosis, eritrosedimentación elevada y PCR positiva, uno tiene que pensar que el diagnóstico diferencial entre alguna enfermedad de este tipo vascular o es inmunológica o es infecciosa. Creo que en eso tenemos que ordenarlos y tratar de buscar alguna de estas situaciones, ya que tiene una eritrosedimentación arriba de 80, una PCR, una cosa que yo no le doy bolilla, pero que esto confirma la importancia de la procalcitonina. Cuando no hay lesión pulmonar, la procalcitonina no da ningún signo directo de orientación para infección.
Por lo menos ese es mi concepto. Así que bueno, espero que Jesús, que hace mucho que no lo veía, no porque no soy religioso, sino Jesús Mourinho, sino no lo veía hace mucho tiempo, él nos va a decir qué es lo que le han hecho y cómo han llegado al diagnóstico de este paciente. Bueno, gracias Jesús, gracias y te felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Doc. Tengo sobre Bueno, sí. radiología, porque puede llamar la atención que esto sea o algo sobre, no sé si ese aneurisma estará de base y se sobreinfectó o puede ser algo ya infeccioso de por sí. Queda esa duda si ese bacilo negativo no se lo agarró de manera interhospitalaria, como bueno, se podría hacer referencia. Bueno, sí. O estaba ya de base infecciosamente ese aneurisma. Bueno, supongo que En realidad ustedes. no hay forma de saberlo. Sí que en la internación de noviembre, en la que estuvo esa internación medio fugaz por esa depresión del sensorio, que no quedó bien claro si se debió a neurosepsis o a qué, pero tiene allí una tomografía donde no había ningún aneurisma. En noviembre del 2022, este caso clínico sucede en enero del 2023, o sea que por lo menos en la última imagen de tórax no se encontraba el aneurisma, no es algo que haya traído de antes. Entonces voy a aclarar, eso es importante. Entonces, él tiene una bacteriemia intrahospitalaria y las dos causas que puede tener son la flebitis que él tuvo en el brazo y la segunda cuestión, la que puede resultar, es evidentemente la infección urinaria crónica que el paciente ha tenido. Creo que son las dos causas más importantes de buscar la resolución de ese hemocultivo, que a pesar de que es una sola muestra y no sé qué germen, pero él tiene una orina al menos con gérmenes, no sé si bien tomado o varios gérmenes, pero tiene una orina, no sé si tiene, acompaña de gran cantidad de leucocitos, pero tiene una orina con polimicrobiana crecidos. Así que bueno, las dos causas creo importantes de la posibilidad de la infección o de ese aneurisma pueden haber sido bacteriemias producidas por alguna de estas dos cosas. Yo quería hacer un comentario, no sé si Fede, ¿te parece? Me pareció oír que este paciente medio como último dato, así medio al final, que estaba con hemoptisis, ¿es correcto? Porque me parece que la causa del aneurisma por ahí, o sea, como para pensar en causas raras, ¿no? Yo por ahí, la verdad es que con la primera vez que lo leí el caso pensé en una endocarditis, pero después con la aneurisma se me hizo pensar también, me ha tocado casos por ahí con VIH, que este paciente no tiene, pero que pudiera tener una aortitis sifilítica, que vos lo dijiste muy bien, Emanuel. Pensaba a lo mejor de profundizar un poquito en tuberculosis, a lo mejor ahora que hay, además de PPD, métodos moleculares como TBLAM, GeneSper y eso, que no me parece, no recuerdo que lo hayas mencionado. Solamente como para agregar algo, pero estuviste excelente, Manuel, muchas gracias. Bien, si les parece, le avanzo con la resolución del caso. No sé si se ve el... Perdón, No, ¿puedo? Jesús, sí. quería agregar algo a lo que dijo Graciela. Bien. El tema de yo creo que hay que hablar de micobacteriosis, no de tuberculosis, porque la micobacteriosis atípica es mucho más frecuente que de las infecciones estas no localizadas y que pueden producir aortitis. En cambio, el Mycobacterium tuberculoso en general no adhiere mucho a la parte vascular. De acuerdo. Viendo. No sé si estoy compartiendo pantalla, creo que sí. Eso vemos bien. Sí. Bueno, entonces avanzo con la presentación, la presentación de la resolución del caso clínico. Habíamos quedado en la presentación del caso clínico con la novedad del informe de bacteriología
con uno de 2 hemocultivos con desarrollo de bacilos gram negativos en el hemocultivo del 27 de enero. Allí, con el informe del bacilo gram negativo, se empezó un tratamiento empírico con pipera-tazo. Este paciente ya llevaba 12 días internado en la UCI, no estaba colonizado por... Se inició un tratamiento empírico con tazo, y el resultado de bacteriología fue desarrollo de Proteus, sensible a pipera-tazo, ciprofloxacina, carbapenémicos y aminoglucósidos. Probablemente sea o no, eso no lo sabremos, porque no están tipificados, no están, testeados los mismos antibióticos del urocultivo de noviembre del 2022, pero es la misma tipificación, no sabemos el mismo antibiograma de ese bacilo del Proteus de noviembre. Pero ahora tenemos este germen en hemocultivos con una función clínica y de la cura febril cuando se empezó el tratamiento con pipera-tazo. Y bueno, si bien no se informó, se fueron haciendo algunos análisis y estudios durante este estudio del síndrome febril dentro de la UCI, buscando la causa del síndrome febril sin tener todavía el informe de bacteriología. Se volvió a repetir una imagen de abdomen con una eco de abdomen que no mostró nada más que una ligera esteatosis, una eco vesicoprostática buscando algún foco oculto a nivel prostático en este paciente que ya tenía una patología de próstata previa, no mostró otra cosa que la próstata de forma normal y sí aumentada de tamaño. Se repitió, la TAC de todo solo mostró el enfisema que ya traía previamente, y sí, iniciado el tratamiento con pipera-tazo, se hicieron hemocultivos de control a las 72 horas. Este paciente, bueno, nos encontrábamos con un paciente con la necesidad de colocación de una endoprótesis y con una bacteriemia por un bacilo gram negativo jerarquizable, pero sin un foco primario. Entonces, ante la sospecha de que haya una infección a nivel de lo que era el aneurisma aórtico, fue que se solicitó la realización de un PET. El ecocardiograma transesofágico fue también una opción de estudio de esta bacteriemia sin foco claro. El paciente no autorizó la realización del ecocardiograma transesofágico, así que nos quedábamos solo con el transtorácico, que era una mala ventana, no hacía evidencia de ningún signo de endocarditis. Se realizó finalmente el PET scan, que lo que informó fue la presencia a nivel torácico de un aneurisma disecante de la aorta descendente con trombo a nivel de la luz falsa, heterogéneo con áreas hipermetabólicas a predominio periférico con un submax de 8.6 en favor de un proceso infeccioso. Las anomalías metabólicas se extienden hacia el bronquio fuente izquierdo con probable compromiso e infiltración del mismo. Asumimos que la traducción extensión hacia el bronquio fuente fue este episodio de hemoptisis autolimitado que presentó el paciente, con un ataque de tórax que no mostraba ninguna lesión a nivel de lo que era bronquio ni ninguna patología pleuro. El paciente, nos encontramos con este paciente ya con una relativa urgencia de colocación de la endoprótesis, sobre todo por esta extensión hacia el bronquio fuente, y con una bacteriemia probable a nivel de lo que era el aneurisma. Así que, resumiendo, lo que sucedió finalmente fue el 28 de enero se recibe el informe de bacteriología, se empieza el tratamiento, en clínica se confirma por PET el proceso infeccioso a nivel del aneurisma aórtico complicado, se procede con el implante de la endoprótesis ya con hemocultivos de control sin desarrollo, y finalmente en un plan de, se estaba colocando una endoprótesis en una aorta con un hematoma intramural infectado, asumiendo que estaba infectado, de manera se asumió el tratamiento antibiótico endovenoso como la primera opción, por lo menos durante 4 semanas, que fue lo que recibió el paciente, con una notable desde el comienzo de la pipera-tazo, tanto de la cura febril como del laboratorio. Finalmente el paciente completó las 4 semanas de tratamiento endovenoso en sala común, ya ni siquiera en la UCO. Se le dio el alta con ciprofloxacina bioral, que era una opción que teníamos según el antibiograma, en plan inicial de repetir de forma ambulatoria el nuevo PET para poder de alguna manera alguna herramienta para suspender el tratamiento antibiótico, porque no estábamos, digamos, dentro de ningún cuadro clínico para definir tiempos exactos de tratamiento antibiótico, ya que estábamos colocando prótesis en una aorta complicada e infectada. Así que el paciente se fue finalmente de alta. Actualmente se encuentra en control por consultorio externo de infectología, se lleva
tratamiento con ciprofloxacina, de un tratamiento de alguna manera supresivo, hasta que la obra social nos autorice un nuevo PET para que en caso de que sea negativo, No, yo puedo hablar si te asumir el final del tratamiento antibiótico. Y eso fue todo, eso fue el caso clínico del caso. Muy interesante el caso, la verdad. Muy interesante por la urgencia que tiene el paciente, la verdad. Eso es lo que planteamos también con Francisco cuando veíamos el caso, era realmente el riesgo-beneficio de poder hacer un procedimiento invasivo en un paciente bacteriémico. No sé, doctor, si tiene algo para aportar respecto de esto, de esta necesidad de colocar dispositivos de tal magnitud con pacientes bacteriémicos graves, pero bueno, el riesgo de vida también es alto por la patología que tiene, un aneurisma disecante también el paciente. Yo, en mi opinión, la pregunta que haría primero, antes de dar una opinión sobre lo que dijiste, Fede, es, ¿ustedes creen que ha sido la puerta de entrada o la causa de la infección urinaria, lo primero, o de dónde vino? ¿De dónde vino la bacteriemia? ¿De dónde vino el proceso infeccioso? El segundo punto que planteó Fede Romero en relación a colocar es una cuestión de vida o muerte. Es decir, si ese paciente, ya incluso con afectación del bronquio, en el aneurisma, en cualquier momento se moría por una ruptura total de la aorta descendente, o sea que hay que colocarlo sí o sí, y bueno, como bien dijo Jesús, una cosa importante es que en los hemocultivos se hizo bastante hemocultivo y ya no tenían desarrollo, o sea que teóricamente la bacteria por lo menos había desaparecido en la cantidad suficiente para que crezca, es decir, había poca colonizaciones o poca cantidad de bacterias dando vuelta, y bueno, y me parece muy bien que lo traten como una endocarditis, y esto es como si fuera una endocarditis en válvula protésica que no se puede sacar. Es decir, el tratamiento es, me parece muy bien la continuación con la ciprofloxacina oral. Ahora, reza Jesús vos para ver cuándo se la sacas. Ahí está la dificultad cuando le suspendí el tratamiento. Esa era otra pregunta, Doc, si no se planteaba por ahí la posibilidad de un tratamiento de tipo supresivo quizás en estos pacientes. Bueno, pero el tratamiento supresivo no lo puedes dar toda la vida. O sea que creo que habrá que suspenderle después de 60 días de tratamiento y ver y controlarlo. Porque si él tiene, bueno, eso hay que ir valorando. ¿Qué edad tenía el paciente, perdón? 70 años. Bueno, eso hay que ir valorándolo con la edad y con las posibilidades y cómo está. Si él está bien, bueno, si la tolera bien a la cipro, uno puede decir el tratamiento supresivo. Es el problema más, en este momento, el problema más importante de la gente que lo está viendo, de Jesús y todo, es si les suspenden o no la ciprofloxacina de tratamiento supresivo. Yo creo que va a ser difícil. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo andas? Puedo opinar. Yo creo que los va a ayudar por ahí a tomar esa decisión, porque ahí va a haber opiniones distintas, va a haber quienes van a decir si esto recidiva, el pronóstico es pésimo, entonces le sigamos antibiótico de por vida, y hay quienes querrán, por la razón que sea, suspenderlo antes. Creo que ahí el PET lo podés repetir cuando tenés una prótesis puesta recién pasados los 3 meses. Porque si no, el PET te va a seguir captando, te va a seguir dando positivo por el mero procedimiento quirúrgico, hasta 3 meses más o menos se considera. Así que probablemente a los 3 meses ojalá que puedan repetirle un PET, y si llegas a no tener ninguna captación, y puede ser que te dé pie para suspenderlo, ¿no?
pero por lo menos tenés esos 90 días para ver cómo evoluciona el paciente y todo. Es la parte más difícil, sí, tal cual. Sí, tal cual. En realidad el PET ya está pedido teniendo en cuenta que el paciente es, bueno, para mí, la verdad que de la autorización, así que ya está pedido, los 3 meses se van a cumplir ahora en junio, y sí, la esperanza es que el PET sea un PET que lo capte por el valor predictivo negativo que tiene, y eso tener alguna justificación para suspender el antibiótico, y si llega a captar, no habrá otro plan que continuar el tratamiento y solicitar otro PET más adelante. Si no me preguntan, no lo sabré. Pero bueno, concretamente el plan es repetir nuevamente el PET y en base a ese resultado evaluar la continuidad del tratamiento antibiótico supresivo o no. Bien, perfecto. Bueno, muy lindo el caso, la verdad que muy interesante y muy bueno, porque siempre ponemos estos casos súper monstruos de cosas súper raras, pero estas son situaciones que se dan muy a diario y que uno tiene que saber qué opiniones tener y qué situaciones manejar. La verdad que han hecho un buen trabajo y bueno, también Emanuel ha discutido bien el caso con las posibilidades diagnósticas y bueno, estaba dentro de las posibilidades. Bueno, si no tenemos más nada, agradezco a todos la presencia para recordarles que el próximo mes el Hospital Misericordia debe enviar un caso clínico para que lo resuelva el Hospital de Clínicas, que van a ser las 2 instituciones que van a estar vinculadas, así que desde ya a todos los participantes les agradecemos la presencia y el haber presentado el caso. Jesús muy amable en hacerlo en tiempo récord, gracias, y a Emanuel también por haber presentado, gracias al Sanatorio Allende y al Hospital Italiano, y gracias a todas las instituciones que participan en esto. Los invitamos a seguir estando conectados y recuerden para mañana el curso de la Sociedad de Infectología. Bueno, va a estar el doctor Gobedic y la doctora Sabi. Bueno. Muchas gracias a todos y sí, doctor. No, Sí. yo también y un gusto haberlos visto a Jesús y a Graciela, que hacía mucho tiempo que no los veía. Así que muchos saludos y gracias y un abrazo fuerte a todos. Chao, chao. Gracias, Hasta Doc. luego. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Buenas noches. Gracias.